ya les he puesto el vídeo, les he explicado un poco, pero no mucho, de la iniciativa. Entonces, bueno, les he dicho que nos ibas a contar un poco pues cómo ha surgido, cómo se ha llevado a cabo, ¿no? Qué es lo más positivo que os habéis llevado de esta iniciativa. Y bueno, un poco, pues sobre todo cómo surgió, ¿no? Y por qué surgió y cuál fue la necesidad y cómo lo organizasteis, porque nos cuentes un poco, porque hemos estado hablando, bueno, les he estado hablando, les estaba ahí dando la charla casi una hora sobre humanización de los cuidados, ¿no? Y la importancia y lo fácil a veces que es humanizar los cuidados y que no lo hacemos, ¿no? Entonces, Totalmente. un poco una iniciativa que les decía que a mí me pareció brutal, como la de Acortando la Distancia, ¿no? Que es ya como otro nivel de humanización. Entonces, bueno, porque nos cuentes un poquito pues cómo surgió, cómo se llevó a cabo y luego si alguno tiene alguna duda se lo puede preguntar. Genial. Pues nada, para los que no sé si me conocéis o si os han contado, Alberto, algo de mí, yo soy enfermera y en el momento de la pandemia yo me encontraba en un colegio de enfermera escolar, donde estoy ahora otra vez. Y a mí, pues eso, de la noche a la mañana me dicen que me mandan a un centro de salud. Yo empecé a trabajar en el centro de salud y sí que en la tele y en todo esto se veía mucho los hospitales, pero parecía que los centros de salud o no existíamos o no hacíamos nada. Y para que os hagáis una idea, yo he ido a sedar a gente a su casa para morir en su casa, porque no iba a ir una ambulancia, porque no iba a ir un médico a verle y porque no había medios. He ido, de hecho, con una mascarilla quirúrgica y unos guantes, porque era el EPI que tenía en ese momento. En esa situación, obviamente, pues bueno, como soy muy activa en redes sociales y tal, y todo el mundo estábamos viendo la situación que se estaba viviendo, aún sin ser sanitarios, recuerdo que estaba en Facebook una noche y veo una foto de un médico italiano que dice, pues eso, que hace una videollamada con un paciente y dice, estamos llegando a un extremo en el que la gente se está muriendo sola cuando obviamente como sanitarios pues vemos a muchísima gente morir y no es una cuestión de ver gente morir, sino en qué condiciones estaba muriendo esa gente. Y él dice, pues dice, tenía el iPad y he hecho una videollamada. Y entonces, en este momento de la pandemia, que ya tenía el perfil de mi enfermera favorita, a mí me escribían muchas empresas de, oye, que es que, pues de comida, de no sé qué, de, oye, queremos hacer una donación, pero es que no sabemos dónde. O me acuerdo que una empresa de telecomunicaciones me decía, ¿tú crees que podemos hacer una donación para comprar respiradores? El problema que había era que mucha gente quería donar, pero no sabían ni dónde, ni cómo, ni qué comprar. Los respiradores no había, o sea, no era cuestión de comprarlos, es que era cuestión de que no había. Entonces, no sé, como que se me juntan esas dos ideas y digo yo, ostras, digo, y si todo lo que me quieren donar lo utilizo para comprar móviles, para hacer videollamadas, para que se despida la gente. Y fue realmente un poco como de casualidad. Lo publico en Instagram, me acuerdo, pues qué día fue, creo que fue el 22 de marzo, lo tengo por ahí apuntado, sí, el 22 de marzo lo publico y el 25 yo tenía 600.000 euros donados por MásMóvil. Aquí donde me veis que soy una don nadie, me puse a llamar, bueno, acabé hablando por teléfono con Begoña Villacís y con Luis Almeida, no por nada, sino porque vivo en la Comunidad de Madrid y eran los que me tocaban para intentar organizar la cosa, porque no era todo tan fácil. O sea, luego ya me he dado cuenta que era una locura hacer esto. Entonces, pues eso, se pusieron en contacto. Al principio era como que nadie me quería ayudar en el sentido de sí, me llamo Movistar, me llamo Vodafone, me llamo Orange, me llamo tal, pero luego me decían, ¿cuál es tu asociación para hacerte la donación? Y yo, ¿qué asociación? Digo, si he publicado esto el domingo a las 6 de la tarde en mi casa y no tengo nada. Y entonces, claro, me decían, no, es que esto no se hace así, total. Que yo me puse, llamé a un abogado, me creó una asociación sin ánimo de lucro que luego firmamos los papeles porque en medio de la pandemia obviamente no estaban las cosas para crear una asociación, pero me acuerdo que redactamos los estatutos, bueno, todo, total. Me acuerdo, contacté con una chica que hacía las páginas web, contacté con un chico que se encargaba del marketing digital para ayudarnos. A todo esto yo seguía trabajando de enfermera y luego aparte yo trabajo en docencia y seguía mi formación, vamos, dando mi docencia online y seguía trabajando con todos mis trabajos. Entonces, claro,
me acuerdo que llegaba a casa como a las 9 de la noche y yo me ponía a veces hasta las 5 de la mañana a organizar todo esto. Y de hecho he llegado hasta engañar, entre comillas, a mi familia diciéndoles que tenía que trabajar y era mentira, estaba haciendo esto, de acortando la distancia. Total, bueno, que ya creamos la asociación, lo organizamos todo y ahora queda lo siguiente, claro, lo lanzamos ya más seriamente. No sé si conocéis La Vecina Rubia, un montón de famosos es verdad que se empezaron a hacer eco y lo publicaron. Y sí que es verdad que donde yo vi un poco el fallo fue que a lo mejor no lo comunicamos bien porque la gente quería donarnos dinero, quería donarnos sus tablets, quería, bueno, que ahí tuvimos un poquillo de fallo. Y nada, se lanza todo y entonces a partir del día 28, si no me equivoco, la gente ya podía solicitar su dispositivo a partir de página web. ¿Qué pasó? Que igual que hay humanidad, pues hay gente inhumana. Y bueno, pues gente que además lo veías porque pues, te mandaban datos falsos. En el apartado de cuántos dispositivos necesitan ponían todos los que se puedan. O sea, eran cosas que estábamos viendo que tal. Entonces, el problema, entre comillas, que había es que yo era la única sanitaria dentro del equipo que monté y que supiese más o menos de marketing, de redes y de tecnología. Entonces, yo me encontraba ahí en un limbo porque los que me podían ayudar por la parte sanitaria, que decía, oye, al Hospital Clínico de Barcelona, ¿cuántos teléfonos mando? ¿Cómo es la distribución de los pacientes? Porque luego no era un móvil para cada paciente, no por nada, sino porque las propias, pues quien fuera. O sea, a mí me ha encantado que las videollamadas las ha hecho desde personal de limpieza hasta el médico adjunto más importante del hospital. O sea, las videollamadas las hacía quien podía. Entonces, yo me acuerdo que yo mis días libres me plantaba en el Infanta Sofía, que es el hospital que más cerca me pilla de casa, y me iba voluntaria a hacer videollamadas. A lo mejor estaba 12 horas en el hospital haciendo videollamadas. Y yo decía que estaba trabajando a mis padres, claro, si no me matan. Que la situación era que yo, aparte de trabajar, mis días libres me metía en las UCIs con gente contagiada, evidentemente, a hacer videollamadas y luego me iba a mi casa con mi familia. Entonces, pues también no siempre es fácil tratar de hacer estas cosas porque, bueno, pues te pueden apoyar, pero también pueden tener miedo, como era esta situación. Y nada, lo siguiente que hice yo fue pues todos los formularios que a mí me llegaban. ¿Me estáis escuchando, chicos? Que se me ha ido a mí la pantalla de Sí, sí, Alberto. sí, te Sí, escuchamos. sí, todo bien. Ah, genial. Sí, es que sí, sí, ya está. Ya estoy. Ah, vale, Con vale, ella digo, a ver si me respondemos pongo aquí a todos, ¿eh? rajar y ya no hay nadie. Eso digo yo, Y, con ella respondéis todos y a mí nadie me contestaba, me parece muy sencillo. Ya nos veremos el lunes, nos veremos. Pero bueno, y nada, nada. Y nada, y eso, entonces era bastante complicado. Pues nada, yo me acuerdo que eso, me tiraba noches y noches tramitando yo comprobaba todo, el número de colegiado del que lo hacía, ver si estaba dado de alta en la seguridad social, todo, miraba todo. Y cuando veía que era una petición formal, la mandaba a Más Móvil y que fue la empresa que nos dio los móviles. Y, o sea, Más Móvil me dio, a ver, a mí nada como tal, yo no he visto ni un móvil ni un euro, pero a mí me dijo, tienes 600.000 euros para distribuirlos como quieras. Entonces me dijeron, si compramos tablets te salen para tantas, si compramos móviles te salen para tantos, tal. Entonces yo decidí que fueran móviles porque daba para más y luego pues fueron si no me acuerdo, pero creo que fueron 400.000 euros donados para lo que es el dispositivo físico y 200.000 euros para las líneas porque durante toda la pandemia pues hubo tarifa plana de datos, de llamadas, de internet, de todo. Y de hecho no lo cortaron hasta finales de junio o julio. O sea que se portaron súper bien. Y esto estamos hablando de 2.000 dispositivos por toda España y llegamos a hacer más de 10.000 videollamadas al día en toda España. Entonces, hubo de todo. Hubo de todo porque sí que es verdad, pues que, a ver, a mí esta idea, ¿por qué me surge? Pues yo en el sitio en el que estaba, el centro de salud correspondía a la zona de La Moraleja, que dices, no pensé, y no quiero que suene clasista ni nada, pero digo, yo no pensé que yo tuviera que vivir, o sea, que vivir esto en La Moraleja. Yo trabajo en zonas de súper baja adherencia a los centros de salud, de gente con muy pocos recursos. Y en La Moraleja es como que te impacta ver que hay gente que se ha muerto en su casa, ver que un cadáver se quedaba 36 horas en un domicilio, porque no había ambulancias para ir a buscarlos.
Y no es que, no es que les impactase a ellos más que a otros, es que a mí me impactó porque yo no me esperaba vivir esa situación en España, ya por cómo es nuestro sistema sanitario, pero obviamente pues donde me tocó trabajar en la pandemia fue esa zona y no sé, yo creo que me impactó todavía más. Ya os digo que yo estoy acostumbrada a trabajar con población vulnerable, o sea, vulnerable, muy vulnerable, que parece que estoy en, pues no sé dónde deciros, en el tercer mundo, no lo siguiente. Entonces, bueno, pues era muy impactante y no solo era ver a morir gente sola, que eso luego pasa en los hospitales. En los hospitales se ha muerto gente en un pasillo, se ha muerto gente en una silla en urgencias. Y yo cuando me hacían entrevistas digo, a ver, si tampoco hay que ponerse súper dramático porque no solo era gente que se moría, que también, es que era gente, yo me acuerdo que pues de casualidad fui a hacer una videollamada a una habitación y el padre que me encontré era el padre de un chico que era amigo mío de toda la vida, que yo ni sabía que estaba ingresado con COVID y me lo encontré allí y claro, yo aluciné y él me decía, dice, Esther, además él es profesor de filosofía, catedrático, y me dice, y me impresionó mucho lo que me dijo porque me contó, dice, yo no me he muerto y yo no estoy mal y dentro de lo malo, pues mira, estoy aquí, me encuentro bien, he podido hablar. Él tenía un móvil, es un señor mayor y tenía un móvil estos antiguo, un Nokia, que a mí me hacía mucha gracia porque cuando la gente así, pues mis amigas, no sé qué, me decían, pero qué chorrada, videollamadas, dice, si todo el mundo tiene un móvil, no, no todo el mundo tiene un móvil, no todo el mundo tiene datos para hacer videollamadas. No todo el mundo, o sea, no sé si alguno de los que estáis a lo mejor habéis tenido que vivir esta situación, pero cuando un paciente ingresaba, a veces ingresaba porque estaba saturando 80 con una insuficiencia respiratoria brutal y evidentemente no iba con una mochila con mis calzoncillos, mis zapatillas, mi cargador, mi no sé qué, iba con lo opuesto. Y sí, a lo mejor llevaba el móvil encima, pero en 2 días, bueno, que 2 días, en un día se le acababa la batería y nos encontrábamos, este padre que os cuento de mi amigo, estuvo ingresado 37 días, que no es mucho para lo que yo he visto, pero él me decía, dice, a mí me han robado de mi vida, o sea, a mí me han sacado, me han encerrado aquí entre cuatro paredes, me acuerdo que su televisión no funcionaba, dice, yo no sé nada. Y luego una cosa que es muy triste, pero se intentaba entrar a las habitaciones lo menos posible, evidentemente para evitar la exposición a la carga viral. Entonces, las enfermeras, los médicos, quien fuera, entraban lo indispensable a las habitaciones. Yo me acuerdo que una cosa que hice cuando iba porque iba a decir, en el centro de salud no me hizo falta porque no teníamos EPIs, entonces se me veía la cara perfectamente. Pero en los hospitales que sí que teníamos EPIs, yo me imprimí una foto mía y se la enseñaba a los pacientes, porque como yo ya iba, pues a lo mejor, ya os digo, si libraba una tarde, pues me iba esa tarde, si libraba una mañana, me iba a la mañana, entonces sí que ya me iban conociendo y les enseñaba la foto y les cambiaba la cara. Y yo me acuerdo también de otro paciente, tú, no sé si le conocerás, a Alcázar, su padre que también estuvo ingresado y estuvo muchísimo, muchísimo tiempo en la UCI. Yo creo que estuve 2 meses yéndole allí a hacer videollamadas con la familia. Y él, claro, entrabas, se ponía súper nervioso tal, y yo le enseñaba la foto y entonces se calmaba. Y claro, o sea, es que la gente te lo decía, o sea, por ejemplo, los abuelitos que estaban desorientados, lo que ellos vivían es, me han encerrado en esta habitación, solo veo marcianos, parece que estoy en un sitio donde todo el mundo va disfrazado, no veo rostros humanos, no veo la televisión, algunos se pensaban que les habían abandonado, o sea, incluso los que no estaban desorientados. Ellos, como a lo mejor fue al principio de la pandemia, ellos no entendían que les hubieran encerrado en cuatro paredes, que prácticamente nadie fuera a verles, porque claro, pues a lo mejor, a ver, esto me lo estoy imaginando, no sé cómo sería, pero el señor o la mujer preguntaría, oye, ¿por qué no viene a ver mi familia? No, señora, porque no se puede, porque no se puede. Vale, pero ¿por qué no se puede? O sea, ¿qué estamos viviendo? Y es que ellos no lo sabían. Y, y yo me acuerdo de esto volviendo al padre de mi amigo que me decía eso, me dice, a mí me han arrancado de mi vida, mi familia está siguiendo su vida, yo estoy aquí y no sé nada. O sea, no sé nada del mundo, no sé nada porque ya os digo, tenía un Nokia antiguo, no podían ver las noticias. 37 días entre las mismas cuatro paredes. Con un señor, en su caso tenía un señor demenciado que no hablaba,
ni hacía nada. Luego me acuerdo que el señor se murió, le pusieron a otro compañero de habitación y sí que había otra cosa que se vivía, que era el paciente que se quedaba y su compañero salía de la enfermedad y se iba de alta y estaba el que a lo mejor estaba 2, 3, 4 meses ingresado en la misma habitación. Y luego lo que os digo, me acuerdo también una planta, tuvimos una madre y una hija que las ingresaron juntas, bueno, entraron juntas a urgencias, se separaron, nos enteramos de que eran familias, las volvimos a juntar en la misma habitación y finalmente falleció la madre. Falleció la madre en la misma habitación y tardaron 16 horas en recoger el cuerpo de la madre. O sea, no sé si me estoy explicando, o sea, Pero tienes ¿por el qué cuerpo... tardaron? O sea, Sí, tardaron perdón, tanto porque porque no porque había no había gente, medios. no había. O sea, nosotros a nivel de sanitarios estábamos, a nosotros nos activaron como guerra biológica. O sea, eso en los medios obviamente pues no se dice, porque entonces ya cunde el pánico total, pero la situación a nivel de protocolo de salud pública y de protocolos internos era guerra biológica. O sea, además nosotros nunca nos habíamos visto en esa situación. O sea, en la Comunidad de Madrid se supone que una ambulancia no puede tardar más de 15 minutos. Se supone, por protocolo, ¿vale? A veces tardan 20 minutos, también depende un poco de la casuística de la carretera, de la meteorología, de tal. Pero imaginaos 36 horas con un cuerpo de un familiar en casa. Y ya os digo, pues en una habitación en la que no podéis salir y que vuestra madre está fallecida en la misma cama. Entonces, bueno, humanizar en estos casos es extremadamente complicado porque a mí no se me ocurre una solución a esto que se vivió porque fue tan dramático, tan al límite y tan, no sé cómo explicaros, tan duro que, bueno, sí, lo de las videollamadas, a mí al final me parecía además también como una cosa, yo digo, es una cosa tan sencilla, digo, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie? Y yo me acuerdo que mi madre, claro, mi familia, es que no sé si vosotros me habéis seguido un poco la iniciativa o si veis algo, pero es verdad, pues como que empecé a salir en un montón de medios, salía en la tele, en la radio, no sé qué, y mi madre todos los días me buscaba en Google y ponía, mira, ha salido esta noticia, mira, ha salido no sé qué, mira, han publicado este artículo. Y me acuerdo que un día me manda uno y me dice, Esther, esto es tuyo, esto lo has dicho tú, no sé qué, y yo, no, eso no lo he dicho yo. Y era como otra asociación que había montado lo mismo, pues por otro camino. Y me dice, te han copiado, tienes que escribirles para que te digan que esto es tuyo, que no sé qué. Y dije, mamá, digo, qué bonito es que me copien. O sea, qué bonito es que te copien cuando se hacen las cosas bien, porque probablemente ellos están llegando a donde nosotros no hemos llegado. Entonces, ostras, o sea, para mí que me copiasen, a mí me daba igual salir en la tele, en la radio, en donde fuera. Si alguien está copiando algo que yo he hecho y está bien hecho, que lo aprovechemos. ¿Seguís vivos? Sí, sí, está. Sí, es que estamos flipando con todo. Esto es lo que antes decía, que sí, que está muy bien y que tenemos que, o sea, que todos los cuidados que nosotros brindemos, cuidados técnicos, son necesarios, pero hay que trascender la parte tecnológica, ¿vale? La parte tecnológica me refiero a la parte técnica. Hay que trascender esto y ponerse frente al otro, ¿no? Lo que nos contaba Esther. Pues yo me pongo frente al otro y como no me puede ver, acordaros, el decálogo que os he dicho, mirar siempre, o sea, siempre presentarnos, ser una persona, o sea, y tratar al otro con la dignidad que tiene solamente por el hecho de ser una persona, ¿no? Enseñar una foto. Mira, que esta soy yo. O sea, yo te estoy viendo a ti y quiero que tú me veas también a mí. O sea, eso es humanizar. Humanizar es también la propuesta esta de acortando las distancias, ¿no? O sea, habéis visto todo lo que se puede hacer con un gesto tan sencillo, ¿no? Lo que nos contaba Esther, un gesto más complicado como el tema de los móviles y un gesto tan sencillo como enseñarles una fotografía, ¿no? Entonces, bueno, tengo algunas preguntas si quieres. No sé Sí, si... yo solo quería decir una cosa. ¿El Sí. qué? No, que no sé si te había interrumpido, si habías terminado. Ah, no, he visto una pregunta ahí que ahora si queréis la respondemos. Fenomenal. Bueno, creo que era de Laura Escudero, que preguntaba que en cuántos hospitales. Mira, otra cosa súper bonita es que no han sido solo hospitales, han sido, yo me he peleado, o sea, yo me acuerdo que cogí yo, hice una petición como si fuese a mi nombre de 10 móviles y me fui con la directora médica de mi centro y los repartimos en toda la zona norte en las residencias de ancianos.
me puse en contacto con varias casas de acogida y también los llevábamos a pisos tutelados de personas adultas con discapacidad. Y creo que han sido en total más de unos 200, no es que más, porque solo en Extremadura luego fueron como 150, no sé, 300 y pico centros sociosanitarios. Lo bueno fue que no eran solo hospitales, sino que era de todo. Era centros de salud, eran residencias de ancianos, me acuerdo que llevé yo personalmente con una médico también al Cotolengo, que no sé si lo conocéis, que está por Algete, que es como una casa de monjitas también de mujeres discapacitadas. Y luego una cosa, esto que decía Alberto, que a mí me llamó muchísimo la atención, me lo contaron en la universidad. Había un estudio que preguntaban que con quién creías que era la persona dentro de un hospital que el paciente era más sincero. Y la gente decía, pues con el médico, con el tal, con el cual. Era con el personal de limpieza. Y era porque, o sea, la explicación era que cuando una persona de limpieza entraba en la habitación, se ponía al mismo nivel, o sea, al igual que el paciente, frente a frente. Nosotros a lo mejor pues no sé, por distanciamiento emocional, a veces yo creo que por clasismo de yo soy el profesional y tú eres el paciente, no sé, pero creo que yo intento que no sea así, pero creo que a veces los profesionales ahí la cagamos, ¿vale? Y no sabemos empatizar con la persona. Y decían eso, o sea, la persona con la que más sincera eran los pacientes eran con el personal de limpieza, y a mí me llamó muchísimo la atención. Y también porque era el que entra a la habitación y aunque esté limpiando, le pregunta al paciente cómo está, le escucha, el paciente siente que le está prestando atención. Muchas veces entramos, ¿no? Y es como, a ver, vengo a hacer lo mío, vale, pim, 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 te pongo el antibiótico, hago tal y me voy. Y el paciente ahí alucina, o a mí me ha pasado, que no es que yo sea mejor ni peor, de hecho a mí mis compañeros me echan la bronca porque me dicen que pierdo un montón de tiempo con los pacientes, pero a mí me ha pasado de que se iba el médico y me decía el paciente, Esther, no me he enterado de nada, que es lo que me ha dicho. Y pues eso, todavía existe ese estigma, ¿no? con el médico de que te da vergüenza preguntar. A mí me dicen, Rubia, yo pago tu sueldo, Chati, ven aquí, no sé qué, tal y cual. O te montan el Cristo Padre, que yo trabajo mucho en urgencias, entonces el paciente cabreado tal, te monta un Cristo impresionante y luego llega el médico y se callan. Y es, oh Dios mío, te alabo y te bendigo. Entonces, bueno, pues eso pasa y seguirá pasando, pero bueno, es aprender también a trabajar con ello. Yo una pregunta que me decían siempre, y mi abuelo a día de hoy me pregunta que cuándo me van a ascender a médico todavía, que es que me dicen, ¿por qué tú no has estudiado medicina? Y es que a mí no me gusta medicina, o sea, a mí me gusta lo que yo puedo hacer siendo enfermera. Y no es ni más ni menos, pero es que probablemente a lo mejor siendo médico yo no podría dedicar el tiempo que yo dedico a mis pacientes. Y como yo lo digo siempre, digo, sin menospreciar ningún trabajo, pero yo no soy frutera, yo no trabajo con frutas, yo no tengo que cargar cajas, yo trabajo con personas. Y si yo voy a tratar con personas que tienen un problema y que tenéis que ser súper conscientes, porque también vosotros vais a tratar con pacientes, que la persona que acude a ti es que lo que tú le vas a dar no se puede pagar con dinero. O sea, yo cuando a mí me decían, mis amigas, claro, vosotros imaginaos, 19 años, recién salidas de la carrera, una derecha, una no sé qué, y tú enfermería en las copas, me acuerdo. Y me decían, eres una limpiaculos. Y yo decía, no soy una limpiaculos. Digo, pues tengo que limpiar un culo, lo limpiaré. Y ojalá, digo, porque el día de mañana yo seré las manos del que no puede usar sus manos. Y es que eso, es que no se puede pagar, eso no se puede pagar con dinero. O sea, no tiene un valor tan sumamente humano que es incalculable. Y ya. No, totalmente. O sea, me suena, todo lo que está contando, me suena de que se da la brasa en clase, ¿no? Sí. Que esto, que os lo anuncio, me parece muy tal, pero incluso estando de práctica, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué estudiáis tanto? Pues, al final, pues chicos, creo que se ha respondido Esther. Bueno, nos pregunta Eva, pone, ¿Sí? ¿podrías dedicarle el tiempo suficiente a cada paciente estando en plena pandemia? Bueno, luego hay una pregunta de Michael. Sí. Esther, ¿me escuchas? ¿Me has escuchado? Sí, que si podía dedicar el tiempo a cada paciente en pandemia. Sí, suficiente. El tiempo No, ni con pandemia ni sin pandemia. O sea, que imagínate en pandemia. No.
imposible. Y luego, Michael, te hago la pregunta, ¿cómo te ha afectado psicológicamente todo el tema de la pandemia? Dice, bueno, no todo a ti, sino en general al colectivo enfermero. Pues muchísimo, 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 muchísimo. A lo que bueno, no es un problema. Creo que también solo se ha visibilizado la parte psicológica y también la parte física. Yo perdí 5 kilos. Yo no dormía, yo estuve con medicación con benzodiazepinas para dormir, para conciliar el sueño. O sea, mi problema no era que tal, es que era que yo no me podía dormir. Tenía pesadillas, estaba pensando en lo que iba a hacer mañana. Horrible, 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 horrible. El problema que veo ahora es que la gente, o sea, en el momento estábamos todavía con adrenalina, ¿no? Y era como, es que no hay otra. O sea, da igual que no pueda dormir, da igual que no pueda comer, da igual que no pueda tal, es que tengo que arrimar el hombro porque yo estoy cansada, pero es que la gente se está muriendo. Entonces, el problema casi yo lo veo ahora. O sea, yo ahora estoy, hoy mismo, chicos, antes que se lo está diciendo a Alberto, digo, me conecto 2 minutos más tarde porque tengo 2 casos ahora positivos que estoy intentando hablar con Salud Pública y no me cogen el teléfono. Digo, quiero dejar este trabajo, o sea, porque yo ya no puedo más, o sea, es un cansancio. O sea, yo no sé si sois conscientes vosotros, pero el hecho de todos los días estar trabajando en lo mismo, todos los días pensar lo mismo, llegar a casa y que tu familia te pregunte por lo mismo, ver las noticias y lo mismo. Así llevo yo desde el 11 de marzo. Entonces, llega un momento que dices, es que no puedo más. Entonces, yo por mí, si fuera, o sea, es que no sé si os he respondido a esta pregunta, pero vamos. Sí. Y como yo al final, Michael, joder, soy una privilegiada, no me voy a quejar. Vivo en casa de mis padres, yo llego y tenía la ropa limpia, tenía la comida hecha, la cama sí me la hago, pero yo soy una privilegiada. O sea, había gente que yo he tenido compañeras que en esta pandemia pues tuvieron que traer a sus padres de la residencia a casa, tenían a sus niños. Ellas trabajaban y llegaban y se tenían que poner con las clases virtuales de los niños, tenían que cocinar, que limpiar. O sea, esto es insostenible. O sea, yo he tenido 5 días de vacaciones este año. 5. Entonces, desde Navidades, que tuve las últimas vacaciones, y llega un momento que, bueno, el síndrome de burnout, que se dice, que te quemas y como para no quemarse. A mí me gustaría, bueno, Eva pregunta que cómo se organizaba, pero es que nadie lo sabe. No, es que no había organización. O Y sea, luego, íbamos día a día con lo que había. sí, y luego Con lo Elena, que había. que está, bueno, podemos responder entre los dos. ¿En algún momento os prepararon para algo como una pandemia? Yo respondo, no, nunca. Esther, No. nunca. Nunca. No. A ver, yo entiendo que es difícil. Yo me acuerdo, la directora de enfermería de la Autónoma, Eva García Parea, que es además muy amiga mía, estuvo con toda la crisis. Bueno, era una pandemia diferente, pero cuando fue el SIDA en los años 80 en España, ella fue enfermera durante el 11M, fue enfermera ahora en la pandemia. O sea, ha habido cosas que es que no te preparan, pero es que yo creo que no te pueden preparar. O sea, y luego, si es que luego la cabeza es demasiado complicada y poderosa. Y eso es muy difícil de prepararlo. A mí me encantaría que emocionalmente nos preparasen más en las universidades, en donde fuera, pero es verdad, o sea, que el alumno tiene que querer aprender esto y no solo el docente tiene que querer hacerlo. Y que luego es que es una cosa muy subjetiva. O sea, la muerte no significa lo mismo para todos. El sufrimiento no tiene el mismo sentido para todos. Entonces, y si ya nos vamos a tema religión y demás, es que, o cultural, es que yo en el colegio que estoy ahora tengo niños musulmanes, tengo niños testigos de Jehová, tengo niños cristianos, tengo niños agnósticos, tengo de todo y no todos viven la enfermedad de la misma forma. Entonces, no nos han preparado y creo que esto pues iremos aprendiendo como sociedad, pero no como profesionales. Bueno, Laura te pregunta si has llegado a contagiarte en los días estos que estuviste en la UCI. Pues mira, no, yo no me contagié durante la pandemia y estoy segura que yo lo pasé antes. Yo en enero, el 25 de enero, no se me olvidará, empecé con muchísimos síntomas, estuve con neumonía bilateral, yo nunca, jamás, nunca, chicos, nunca he tenido fiebre, nunca.
y estuve con 39,7. Mi madre me llevó al hospital porque mi madre estaba acojonada. Dice, esta niña no ha tenido en 27 años fiebre, ¿qué narices le pasa? Estuve con fiebre, tuve alucinaciones del dolor de cabeza tan fuerte que tuve tos, tuve todo. O sea, yo estoy segura que tuve COVID. Y no por nada, sino porque es que luego he estado más expuesta que nadie, no por nada, por eso que me iba sin material a hacer domicilios y a hacer todo y no me contagiaba en 6 meses. Y la cosa es que me he hecho la serología, pero estamos viendo que los anticuerpos, que no la inmunidad, pero sí los anticuerpos a nivel serológico, depende de que las personas, pero entre 3 y 4 meses desaparecen. Entonces, a mí me lo acabó haciendo el Servicio de Salud Pública en agosto y yo creo que lo pasé en enero. O sea, se contagió toda mi familia, somos un montón de hermanos y tal, y se contagiaron todos, todos. Vino, me acuerdo que mi pareja y vino 5 minutos, se contagió a su familia, o sea, me acuerdo de eso, entonces yo estoy casi segura que lo pasamos ya. Y bueno, ya un poco para cerrar, que no te queremos entretener mucho, para que a ver si consigues contactar con Salud Pública, que es un Desde el lunes llevo esperando. milagro ya, me lo puedo imaginar. Y yo quería que nos contase, bueno, habrás vivido mil experiencias, bueno, aparte de duras, ¿no? O sea, pues aunque uno esté en una situación dura, hay veces que se dan momentos preciosos, ¿no? Y que por los que, ¿no? Como en el vídeo que salía la enfermera diciendo, jolín, es que cuando yo veo esto, a mí se me pone la piel de gallina y me dan ganas de volver otra vez a venir a trabajar, ¿no? Lo que nos decía cuando les explicaba tu iniciativa. Entonces, nos gustaría que nos contases, aunque fuese uno, sabemos que tienes mil seguro, algún momento que te haya marcado, ¿no? Con esta iniciativa de Acortando la Distancia. Algún momento que digas, Colin, es que esto me marcó, A ¿no? ver, sí, yo me acuerdo que me lo preguntaban siempre cuando hacían las entrevistas y tal, o sea, es que ya solo una videollamada merecía la pena. O sea, me acuerdo que hicimos videollamadas con gente que pues tenía una mujer que debía tener como 55 años, que ella no tenía móvil y ella era de Venezuela y toda su familia estaba en Venezuela y ella estaba aquí sola, se había venido a trabajar sola y hicimos una videollamada. De hecho, es verdad que cuando lo hacían a lo mejor las enfermeras que eran más mayores o las auxiliares o quien fuera, no controlaban muy bien el WhatsApp. Yo a veces hacía hasta Zoom con las familias de la gente y me acuerdo que hicimos videollamadas pues ¿cómo se llama? Con los nietos, con los hijos, con los no sé qué. Es que era una pasada, Alberto. O sea, yo te digo un caso, es que, o sea, darles eso, o sea, a mí me decían pacientes, es que prefiero que no me den tratamiento y que vengas tú a hacer la videollamada. O sea, a mí eso me lo han llegado a decir. Y yo lloraba prácticamente en todas las videollamadas, porque, o sea, vivir ese momento, o sea, que es que tú eras su único nexo de unión con su realidad y con su vida. O sea, ellos entraban en un hospital donde no conocían a nadie, donde y te arrancan de tu vida y volver a darles esa, aunque sea ese lapsus de 2 minutos Y de que vuelva a lo tampoco tienen terrenal. claro si van a salir o no. ¿El qué, perdón? Que tampoco tienen claro si van a salir luego del hospital o no. Ah, no, por supuesto. O sea, yo me acuerdo que hice la primera videollamada de un paciente en la UCI que acaba de despertar. Hice la primera videollamada con su mujer. Y él le decía, o sea, decía todo el rato, te quiero, me voy a morir, y la otra decía que, la mujer decía que no te vas a morir. Joder, vivir eso, o sea, los dos llorando, el marido y la mujer, porque eran jóvenes, no tenían más de 45 años, donde él le decía, es que me voy a morir, que no te voy a ver fuera de aquí, y la mujer diciéndole que sí, aguanta, 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 puf. Pero aún así es que merecía la pena. O sea, es que poder darles eso que parece tan sencillo hoy en día, porque nosotros, yo lo digo siempre, digo, en una época tan digitalizada, ¿cómo vamos a permitir? O sea, mi hermana vive en Canadá y me puedo conectar con ella todos los días, vive a 7.000 kilómetros de mi casa, ¿cómo no vamos a permitir que la gente al menos se despida antes de morirse, antes de fallecer, cuando estamos hablando de que a lo mejor su casa estaba a 2 kilómetros? Y también es que era una impotencia también de la familia, de decir, mis padres están muriendo Y no puedo hacer nada. y no puedo hacer nada. Y yo os digo que, o sea, si pudiera daros un consejo, yo llevo 5 años trabajando, yo me he quemado con cosas, pero o sea,
me he quemado con el hospital y, por ejemplo, yo ahora estoy trabajando de enfermera escolar porque a mí no, también es la situación laboral, ¿no? A mí la situación laboral que hay, a mí no me compensa, pero sí me compensa el paciente. Entonces, que no perdáis nunca la humanidad, que lo que vosotros dais es que no se lo puede dar nadie más. Y no sé cuál es vuestra relación directa con los pacientes, pero os aseguro que si vosotros estáis ahí es porque sois importantes y porque lo que vosotros vais a hacer no lo va a hacer otra persona. Entonces, que os toméis en serio, a mí me gusta mucho, pues yo me presento, digo, hola, soy Esther, voy a ser tu enfermera, cualquier cosa que necesites, o sea, lo que a nosotros ya nos parece obvio y que ya estamos cansados de decirlo, para ese paciente a lo mejor es la primera vez. Entonces, tener esa humanidad que a veces no es hacer grandes cosas, sino es conservar cada uno de nosotros nuestra humanidad para con el paciente. Fenomenal, pues, Espera, una cosita así última ya de nada, profe. ¿cómo no? Pues, ¿cómo no es Laura? A ver, cuéntanos, Laura. Cuando has dicho lo de que se pusieron en contacto contigo, tú te pusiste en contacto con ellos, con los ministros y eso, que, o sea, ¿cómo te quedaste? En plan, ¿qué te dijeron? ¿O cómo, qué? O sea, ¿Cómo fue, te refieres? sí. A ver, yo es que soy un culo inquieto, o sea, no sé cómo explicaros. A mí me dices que me tengo que poner en contacto con Obama y os lo consigo. Entonces yo me puse a llamar a todo el mundo, me puse a llamar a un abogado que sabía que conocía a no sé quién, a no sé cuántos, por favor, consígueme esto, me puse a mandar mails a todo el mundo, entonces conseguí hablar con el jefe de prensa de Ciudadanos, el jefe de prensa de Ciudadanos, no sé qué. Claro, a ver, yo soy echada para adelante, no lo siguiente, y yo me oís hablar por teléfono y me creo ministra. Entonces, claro, decían, esta tía, me acuerdo que el día que hablé con el con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, yo le llamo, le cuento todo, claro, el tío flipando y me dice, mira, no sé quién eres, vale, me parece bien y voy a dar la vista verde al gabinete, dice, pero es que se me han muerto, me acuerdo que fue cuando se murieron mogollón de ancianos bueno, se supo públicamente que habían fallecido un montón de ancianos. Y me dice, claro, el tío estaba flipando, porque dice, se me han muerto 150 ancianos, está en la Comunidad de Madrid que me van a matar y esta menda me está llamando que hay que hacer videollamadas, que no sé qué. Entonces, claro, yo peleando, bueno, a día de hoy tengo el teléfono de Begoña Villacís, pero porque era con la que conseguía hablar. Llamé a IFEMA, a los coordinadores de tal, todo. Entonces, claro, es verdad, a ver, a ti te plantean esto en medio del caos, también lo que se ha vendido en la pandemia era todo bailecitos, arcoíris, vamos a salir de esta, aplausos, no sé qué. Entonces, esto era una cosa que interesaba, siendo realistas. O sea, a nivel de opinión pública, en la Comunidad de Madrid, una enfermera que está haciendo videollamadas, ¿qué tal? Entonces, es verdad que, o sea, pues igual les digo que quiero que me den 1 millón de euros para montar una carpa de no sé qué, me dicen que no. Pero yo ya es que lo tenía todo montado. Era, mira, he conseguido esto, esta empresa me va a dar esto, yo solo pedía permiso. Además, por el tema de las donaciones, que eso a nivel de Hacienda y tal, tiene que haber declaración y documentos de donación y demás. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, chicos. Lo que os digo siempre, o sea, las profesiones que están, todas son una vocación, ¿no? Pero es más palpable en todas las profesiones en las que uno se entrega a los demás. Y al final siempre os lo digo, vocación viene de vocare, que es llamada, y estamos llamados a entregarnos al otro a través de nuestro trabajo, ¿no? Como nos ha contado Esther, entregarse es lo que nos ha contado Esther hoy, ¿vale? Y lo que haréis muchos de vosotros muchos no vosotros, no, todos vosotros cuando os pongáis a trabajar como técnicos. Pues nada, Esther, muchísimas gracias. Bueno, a mí me ha Nada, un placer, de verdad. Muchas gracias por la participación, además. Y nada, chicos, ya sabéis, ¿vale? Que ahora tenéis que, ya lo que os he contado antes, ¿vale? Ver la peli de Patch Adams y hacer el trabajo reflexivo. Pues nada, Esther. Nada, aquí me tenéis para lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias, hablamos. Gracias, chicos, muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. 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 Gracias. Adiós.